1517, víspera de Todos los Santos. Iglesia del Castillo de Wittenberg, Alemania del Norte. Martín Lutero ha clavado un documento en su puerta. Las 95 tesis, 95 ataques mordaces a la poderosa Iglesia Católica y a su cabeza, el Papa. Lutero no sabe que con este gesto acaba de desencadenar un huracán. Un torbellino de violencia que asolará a Europa. Que cambiará para siempre el perfil de la civilización moderna y que le empujará a una confrontación épica contra el mayor poder de la época. Martín Lutero. Los revolucionarios reacios. Alemania, febrero de 1546. Martín Lutero, ahora anciano, en el tramo final de su último viaje. Sabe Dios que jamás pretendí llegar tan lejos como lo hice. Jamás creí que Roma fuese a desencadenar semejante tormenta por un simple trozo de papel. Lutero jamás pretendió causar la conmoción que causó con sus 95 tesis. Pero Roma, la sede de la Iglesia Católica, las interpretó como un ultraje y un desafío. No solo porque criticaban al Papa, sino también por su amplia difusión. Las tesis tocaron la fibra sensible por varios motivos. Trataban asuntos importantes para mucha gente, sobre la Iglesia y su relación con la economía, sobre la salvación y lo que la gente debía hacer para salvarse. Aquel combinado surtió efecto en un momento en el que la gente empezaba a resentirse con el modo en que la Iglesia se aprovechaba de su deseo de salvarse. Las tesis dieron a la gente mucho de qué hablar. Pero la Iglesia tenía un nombre para aquel tipo de escritos: herejía. Y la herejía exigía una respuesta rápida. Las primeras víctimas fueron los libros de Lutero. La siguiente sería el propio Lutero. Lo peor que le podía pasar a un hereje era que le expulsasen de la Iglesia y que le entregasen a la justicia laica para que ésta le condenase a muerte con una frase bastante hipócrita, pronunciada con sangre fría, y que le condenaría a la hoguera o a morir ahogado. Apenas 100 años antes, un hombre llamado Hus había criticado a la Iglesia prácticamente por los mismos motivos que Lutero. A Hus le prometieron un juicio justo y terminaron quemándole vivo. El papado podía destrozarte. No se lo pensaba dos veces. Tenía unos mecanismos sorprendentes y eficaces para detectar y corregir errores, entre ellos la Santa Inquisición y la eliminación de individuos. Debo decir que Lutero se metió en un circo con unos gladiadores sumamente peligrosos y tenía muchas posibilidades de morir.
Pero a Martín Lutero, la furia de la Iglesia Católica no le causaba duda ni temor. Más bien le armaba de un extraordinario valor, que se fortalecía con cada ataque. No cabe duda de que a Lutero le asustan algunas de las amenazas que recibe. Pero paralelamente a esto, cree firmemente que cuando la vida cristiana se vive con autenticidad, lo que le toca a uno es sufrir. Lutero se aferró a las críticas como si fueran una confirmación de su vocación como reformador. Martín Lutero continuó en sus 13 porque era un hombre muy idealista, a la par decidido e ingenuo. Resulta admirable su firme persecución de un ideal. Lutero se enfrentó a la Iglesia como nunca antes lo había hecho nadie. Hizo caso omiso de sus amenazas. El Papa exigía que Lutero se retractase de las 95 tesis, pero Lutero se negó. El Papa envió a un cardenal para que le interrogase. Lutero permaneció impertérrito. No está más capacitado para manejar este caso que un burro para tocar el arpa. Lutero fue acusado de herejía, pero él siguió mostrándose desafiante. Exijo que me demuestren en términos absolutos y no relativos, con claridad y sin confusión, con certeza y sin vacilación, qué es la herejía. Creo que la mayor dificultad a la que se enfrentó la Iglesia fue esta. Cuanto más intentaba silenciar a Lutero, más se convencía este de su vocación reformista. Deseaba pensar libremente, sin someterme a la autoridad de nadie. Llámese concilio, universidad o papa. Y estaba decidido no solo a hacer valer la verdad, sino a defenderla con mi propia muerte. La furia que los escritos de Lutero habían causado en Roma iba en aumento. El Papa León X recurrió al arma más potente de su arsenal, la excomunión. De este modo, León podría condenar a Lutero a una eternidad en el infierno en la próxima vida y a la marginalidad en esta. Para el cristiano medio, la excomunión papal significaba que si morías sin reconciliarte con la Iglesia, ibas a pasar la eternidad en el infierno. El documento fue redactado en el magnífico refugio de caza de León, a las afueras de Roma, y el texto era un fiel reflejo de la actividad favorita del pontífice, la caza del jabalí. Alzaos, oh Señor, protegeos, ya que un jabalí del bosque pretende destrozar vuestra viña. Debemos proceder contra Martín Lutero. Debemos sentenciarle y condenarle, puesto que su fe es notablemente sospechosa, siendo de hecho no más que un hereje. En teoría, aquel documento sellado con el gran escudo papal de las llaves cruzadas de San Pedro también sellaba el destino de Lutero, ya que a partir de aquel momento podía ser arrestado por cualquier autoridad secular o eclesiástica. Pero mientras León jugaba sus cartas en Roma, Lutero descubría que tenía una nueva y poderosa arma de su parte. Para que un movimiento se propague, hay que propagar sus ideas. Y para Lutero resultó providencial poder acceder a un medio como la imprenta para diseminar sus ideas. Creo que hoy en día
somos muy conscientes de lo mucho que las cosas han cambiado gracias a Internet. Internet es a nosotros lo que la imprenta a Lutero. Significaba que las ideas podían viajar, nada las podía detener. Lutero había visto cómo los impresores habían divulgado sus 95 tesis por toda Alemania y se había dado cuenta de que sus prensas podían ofrecerle una vasta audiencia. Dicen que Martín Lutero fue el primer propagandista, la primera persona que explotó realmente aquel nuevo medio. Se dio cuenta de que gracias a la imprenta podía conseguir un auditorio mucho mayor. Lutero clavó un nuevo texto, dirigido a la nobleza cristiana de la nación germana. Con aquel escueto panfleto, Lutero asestaba un golpe devastador tanto al Papa como a la Iglesia. El golpe de gracia fue dirigido no al clero y a los clérigos, sino a los gobernantes seculares de Alemania. Aquella arenga a la nobleza alemana sugería que Lutero empezaba a ser consciente de la realidad política. Por fin entendía que para purificar la Iglesia necesitaba la cooperación de los que estaban en el poder. En la época de Lutero, Alemania era un mosaico de diminutas provincias. Cada provincia tenía su propio dirigente local, y estos, a su vez, estaban sometidos al dominio del Sacro Imperio Romano. A título individual, aquellos estados fragmentados carecían de la fuerza necesaria para oponerse a las continuas exigencias financieras de Roma. En Alemania el resentimiento iba en aumento, y lo que aquel tratado realmente pretendía era decir a los que ostentaban el poder en Alemania: esto se tiene que acabar. Lutero describió de forma muy gráfica el sumidero económico que era Roma. El dinero alemán, contrariamente a lo que cabría esperar, sobrevuela los Alpes. Habla del... Martín Lutero ha clavado un documento en su puerta. Las 95 tesis, 95 ataques mordaces a la poderosa Iglesia Católica y a su cabeza, el Papa. Lutero no sabe que con este gesto acaba de desencadenar un huracán. Un torbellino de violencia. ...1517, víspera de Todos los Santos. Iglesia del Castillo de Wittenberg, Alemania del Norte. Martín Lutero. Los revolucionarios reacios. Alemania, febrero de 1515, que asolará a Europa. Que cambiará para siempre el perfil de la civilización moderna y que le empujará a una confrontación épica contra el mayor poder de la época.